Y bueno amigos, a continuación vamos a hablar de un conjunto numérico especial, un conjunto numérico que me sirve para resolver algunas ecuaciones que nosotros no podíamos resolver con los números reales. Vamos a hablar de los números complejos. Hay que entender que existen situaciones en las cuales es imposible encontrar una solución. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a recordar algunas ecuaciones como x a la 2 menos 4 igual a 0. Estas ecuaciones eran sumamente fáciles de resolver. Podemos escribir que x a la 2 es igual a 4. Simplemente el 4 está restando, pasa a sumar. Ahora, para quitar el exponente de la x, yo tengo que escribir al otro lado de la igualdad raíz cuadrada de 4. Aquí tenemos dos posibilidades. Podemos decir que si 2 elevado a la 2 es igual a 4, entonces un resultado de la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 positivo. Pero también vamos a tener otra opción. ¿Qué sucede si decimos 2 negativo elevado al cuadrado? Que en este caso resulta que también es igual a 4. Entonces podemos afirmar que también en un resultado de la raíz cuadrada de 4 es 2 negativo. Entonces tenemos dos posibilidades para la raíz cuadrada de 4. Tenemos 2 positivo y 2 negativo. ¿Por qué? Porque estos dos términos elevados al cuadrado me dan 4 positivo. Pero ¿qué sucederá en el siguiente caso? Vamos a utilizar la siguiente ecuación, la cual es una ecuación que en teoría es un poco más simple porque usamos un número menor al 4. Y entonces resolvemos haciendo el siguiente procedimiento. Recordemos, aquí simplemente lo que está pasando es que si el 1 está sumando, pasa al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria, es decir, a restar. Ahora, para quitar el exponente de la x, yo voy a escribir que x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Sin embargo, la única forma de que yo eleve al cuadrado un número y me dé 1 es que yo eleve el 1 al cuadrado. Si yo elevo 1 al cuadrado, el resultado es 1 positivo. Y no me sirve porque yo necesito que me quede negativo. ¿Qué sucede entonces si yo elevo el menos 1 al cuadrado? El resultado vuelve a ser 1 positivo. Y no me sirve porque yo insisto en que necesito que me quede 1 negativo. Eso quiere decir que el resultado de la raíz cuadrada de 1 no puede ser un número real. Y la pregunta que debe surgir es, ¿qué hago si no puedo dar un número real? ¿Cómo es posible esto? Bueno, resulta que un matemático, que era un genio increíble, determina un conjunto de números especial, al cual él le llama el conjunto de los números imaginarios, y más tarde empezó a llamarse como el conjunto de los números complejos. ¿Qué es lo que hace realmente René Descartes? Hace lo siguiente. René Descartes dice, ¿qué sucederá si yo quiero determinar la raíz cuadrada de 4 negativo? Recordamos que acabamos de decir que no existe ningún número que elevado al cuadrado me dé 4 negativo. Entonces debemos de pensar cómo podemos resolver esto. René Descartes lo hace muy simple. Reescribe el radical de la siguiente forma. Vean que es cierto que 1 negativo por 4 me da 4 negativo. Además, por teoría de los radicales, nosotros podemos separar este radical en la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 4. Esto es una propiedad de los radicales, no es algo que inventó René Descartes. Sin embargo, René Descartes dice, ¿cómo hago yo para poder trabajar con esto si tampoco existe la raíz cuadrada de menos 1? Nosotros acabamos de mostrarlo. Entonces René Descartes simplemente dice, ¿qué sucede si yo a la raíz cuadrada de menos 1 le llamo i? Un número imaginario, un número que no existe, un número que no es real. Vamos a llamarle i para evitar tener problemas a la hora de trabajar con él. Y entonces resulta que René Descartes hace el cambio y se da cuenta que esto le facilita el trabajo para poder continuar haciendo cálculos algebraicos. Recordemos que la raíz cuadrada de 4 era lo mismo que 2 positivo y 2 negativo. Es por esto que yo escribo que i se multiplica por 2 y la i también se multiplica por menos 2. Lo cual, escrito de una mejor forma, lo que quiere decir es que la raíz cuadrada de 4 negativo podría ser lo mismo que escribir 2 por i y también menos 2 por i. Yo sé que esto parece una solución al problema un poco extraña, pero después de que hacemos este cambio, nosotros podemos continuar trabajando con esto como si nunca hubiésemos tenido problemas con este tipo de ecuaciones. Ahora vamos a ver un tipo de ecuación que siempre nos dio problemas cuando estábamos factorizando en matemática general. Una ecuación como estas es la típica que si nosotros utilizamos el MODE 53 en la calculadora, las peores calculadoras nos dicen error de sintaxis, lo cual es algo fatídico, boten esa calculadora. Las mejores me dan un resultado con la i que acabamos de ver,
Y entonces tenemos que preguntarnos por qué la calculadora daba esta ahí, por qué la mete ahí dentro de toda la cantidad de números que ella da como respuesta. Es por lo siguiente. Vamos a recordar que existía algo que se llamaba fórmula general. La fórmula general decía que el resultado de la x era igual a menos b más menos raíz del discriminante sobre 2 por a. Pero también dentro de esta fórmula general nos daban un discriminante y el discriminante era igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Debemos de recordar que b era el número que acompañaba a x a la 1. En este caso b vale 1 porque cuando no hay ningún número siempre hay un 1 imaginario. El valor de a es el número que acompaña a x a la 2. En este caso el número que acompaña a x a la 2 es un 1 porque cuando no hay un número es un 1 imaginario. Y la c es el término que no tiene variable. Pueden ver que el 1 no tiene x, entonces vamos a decir que c vale 1. Resolviendo esta operación en calculadora nos da como resultado 3 negativo. Y ahora vamos a meter dentro de la fórmula general todos los datos para tratar de obtener un resultado para la x. El b, recordemos, era un 1, más menos raíz del discriminante, que el discriminante es un 3 negativo, sobre 2 por a, y recordemos que la a es un 1. En este punto nos vamos a dar cuenta qué fue lo que sucedió con la calculadora. Resulta que la raíz cuadrada de 3 negativo no existe dentro de los números reales. Entonces debemos de buscar una forma de expresar esto diferente para poder dar solución a la ecuación. Vamos a recordar que René Descartes nos había dado un pequeño secreto. Raíz cuadrada de menos 3 es lo mismo que decir raíz cuadrada de menos 1 por 3. Y por lo tanto es lo mismo que decir raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 3. Esto a su vez quiere decir que esto es igual a 3 por i. Y entonces esto debemos de sustituirlo dentro de la fórmula general, lo cual me quedaría de la siguiente forma. Si se están preguntando por qué aquí me quedó solamente 2, es porque 2 por 1 es 2. Además, esto que está aquí lo cambié por 3i debido al desarrollo de todo lo que tenemos en esta sección. Ahora solo debemos recordar que la fórmula general nos decía que en el centro teníamos un más y un menos. Esto quiere decir que si queremos, primero sumamos y después restamos. En este caso, ustedes pueden elegir si primero restan o después suman. Esto es irrelevante. Lo que la calculadora realmente hace es lo siguiente. La calculadora les dice a ustedes que una primera solución es menos 1 más 3 por i sobre 2. Y les dice también que una segunda solución sería menos 1 menos 3 por i sobre 2. Y estas dos soluciones no se encuentran dentro de los números reales porque no sabemos cuál es el resultado de la i, no sabemos cuál es el valor exacto de la i dentro de los números reales. Es por esto que necesitamos crear un nuevo grupo de números, que con este ejemplo les voy a explicar las dos partes de este grupo de números. Vamos a entender que nosotros podemos dividir esta fracción de esta forma, menos 1 sobre 2 más 3i sobre 2. Entendamos que en esta fracción el menos 1 estaba sobre 2, aquí también. El 3i estaba sobre 2, aquí también. Y entonces, según René Descartes, a esta parte le vamos a llamar parte real y a esta otra parte le vamos a llamar parte imaginaria. Ahora vamos a entender que el conjunto de los números complejos se representa mediante este símbolo, el cual es una C con una barra en el centro. Bueno, no en el centro, por ahí más o menos, es parecido a esto. Y vamos a afirmar que un número complejo C es igual a una expresión que tiene una parte real y también tiene una parte imaginaria. Y ya con esto podemos dedicarnos a aprender todo lo necesario sobre los números complejos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y todas las relaciones que hay en el álgebra también las podemos aplicar a esto de los números complejos. Obviamente, al tener características especiales, entonces vamos a tener que ir definiendo poco a poco cada una de las cosas que se hacían en el álgebra, pero que ahora tienen alguna diferencia dentro de este nuevo grupo de números. Igual que sucedía en la suma y la resta con los números naturales, se volvió un tanto diferente cuando hablábamos de números enteros. Y bueno, me imagino que en este momento están pensando en el ¿para qué sirve?, lo cual realmente no es tan útil para pasar el curso, pero sí es muy importante para poder entender a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que se pretende en una universidad con explicar esto. Y entonces vamos a comprender que esto ha sido muy importante para entender principios básicos del universo
inclusive cuestiones cercanas a los átomos. Se ha logrado comprender mejor todo lo relacionado con la electricidad. Y creo que una de las partes más importantes de las aplicaciones sobre los números complejos las podemos encontrar en la electrónica, sobre todo cuando hablamos de dispositivos como computadoras, tablets, teléfonos, todo esto, inclusive si alguno topa con la suerte de tener una tarjeta madre de una computadora de las más antiguas, podrían observar que en algunas de las partes aparece la I de los números complejos. Esto es sumamente interesante porque los números complejos hacen referencia a números imaginarios que están fuera de los números reales. Nosotros habíamos dicho que los números reales no servían para poder medir de la forma más densa posible la realidad. Sin embargo, este tipo de números nos sirven para poder trabajar con cuestiones de la vida real, de la vida cotidiana. Y estamos partiendo de que René Descartes simplemente dijo que la raíz cuadrada de un número negativo era igual a un número imaginario que a él llamaba I, lo cual es sumamente interesante. Y bueno, pues evidentemente si estamos trabajando con dispositivos electrónicos, entonces al final también tendríamos que obtener aplicaciones sobre las telecomunicaciones. Es importante que gracias a estos números nuevos, este nuevo conjunto numérico, que realmente llamamos nuevo porque ustedes todavía no lo conocían, este conjunto numérico nos ayudó a comprender mejor las telecomunicaciones para poder llegar hasta donde estamos hoy en día. Y con esto llegamos al fin de este video. Espero que les haya servido para entender qué es un número complejo. De aquí en adelante vamos a realizar una serie de ejemplos de cómo es que se trabaja con dichos números complejos. Con esto me despido, así que muchas gracias.